Esta noche, continuando con la serie sobre teología sistemática que venimos desarrollando, seguiremos con el estudio sobre los ángeles que se inició el pasado 11 de abril y que está explicándonos Pepe Sánchez. Hoy vamos a tratar dos preguntas fundamentales. La primera de ellas, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Y la segunda, ¿cuál es el lugar de los ángeles en el propósito de Dios? Vamos a leer ahora la palabra. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 12, los versículos del 20 al 24. Y posteriormente le daremos paso a Pepe Sánchez. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Vamos a escuchar ahora a Pepe Sánchez. Muy buenas tardes. Me alegro mucho que podamos volvernos a encontrar en un jueves. Y el jueves pasado, dentro del tema de los ángeles, terminamos de responder la pregunta ¿qué son los ángeles? Y vimos 11 aspectos que nos ayudaron a entender mejor qué son los ángeles. Los voy a repasar para que los podamos recordar. Sabemos sobre los ángeles lo siguiente. En primer lugar, que son seres espirituales creados. En segundo lugar, pues que reciben otros nombres aparte de ángeles. Hijos de Dios, santos, espíritus, mensajeros, tronos, dominios, principados y autoridades. Por otro lado, que hay otros tipos específicos de seres celestiales que se mencionan en la Biblia. Querubines, serafines y otros seres vivientes. Vimos que los ángeles tienen rango. Vimos que tienen nombre. Conocemos a Miguel y a Gabriel, que solo pueden estar en un lugar a la vez. Vimos también que son incontables. Sabemos que los ángeles sí nos protegen, pero no significa que cada uno de nosotros tenga su propio ángel de la guarda. En noveno lugar, sabemos que los ángeles no se casan. En el punto 10 hablamos acerca del poder de los ángeles. Son seres poderosos que luchan en pos de Dios, que están bajo el poder de Dios y que cuando el Señor vuelva seremos elevados a una posición más alta que la de los ángeles. Y en el punto 11 vimos quién es el ángel del Señor, que es como se presenta Dios mismo, tal vez más específicamente como Dios Hijo, que por breve tiempo pues toma un cuerpo humano a fin de aparecerse a seres humanos. Estos 11 puntos nos ayudan a saber lo que dice toda la Biblia acerca de qué son los ángeles. Y en esta tarde, el segundo punto que vamos a ver respecto a los ángeles es cuándo fueron creados los ángeles. Todos los ángeles deben de haber sido creados antes del séptimo día de la creación, porque leemos en Génesis 2:1 pues lo siguiente: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. En la Reina Valera habla de todo el ejército de ellos, entendiendo por ejército las criaturas celestiales que habitan el universo de Dios. Y por ello la Nueva Traducción Viviente lo traduce como y de todo lo que hay en ellos. Más claro lo encontramos en Éxodo 20:11. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Pues por consiguiente todos los ángeles fueron creados por lo menos en el 6º día de la creación. Pero, oye Pepe, ¿podemos ser algo más específico? ¿Puede haber un indicio en la creación de los seres angélicos en el primer día de la creación? Cuando leemos en Génesis 1:1,
Pues que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego inmediatamente leemos en el versículo 2 de Génesis 1 que la tierra era un caos total, pero sin mencionar los cielos en ese versículo 2. Esto puede sugerir que el estado inhabitable de la tierra se indica en contraste con los cielos, en donde tal vez Dios ya había creado los seres angelicales y les había asignado varias funciones y órdenes. Esta idea coge más forma cuando leemos Job 38, versículos 6 y 7, lo siguiente: ¿qué sostiene su cimiento y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Y si los ángeles, los hijos de Dios en la Reina Valera, gritaban de gozo cuando Dios estaba haciendo la tierra, esto pudiera implicar que Dios creó los seres angélicos el primer día de la creación. Sin embargo, puesto que solo tenemos indicios en la Biblia, debemos contentarnos con el hecho de que Dios no nos ha dado mucha más información en cuanto al tiempo de la creación de los ángeles. Cualquier especulación adicional, aparte de la clara información bíblica, pues es inútil, como leemos en Deuteronomio 29, 29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Por otro lado, algún tiempo antes de que Satanás tentara a Eva en el jardín, como leemos en Génesis 3, numerosos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios. Como leemos en 2 de Pedro 2:4, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. O en Judas 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Y este acontecimiento tuvo lugar evidentemente después del sexto día de la creación, cuando Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Génesis 1:31. Pero aparte de esto, la Biblia no nos da ninguna otra información, pero es suficiente para ubicar la pregunta: ¿cuándo fueron creados los ángeles? Pues el segundo punto en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios es que los ángeles nos recuerdan que el mundo invisible es real. Tal como los saduceos en la época de Jesús decían que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, por ejemplo en Hechos 23:8, muchos en nuestros días niegan la realidad de cualquier cosa que no puedan ver. Pero la enseñanza bíblica de la existencia de los ángeles es un constante recordatorio para nosotros en que hay un mundo invisible que es muy real. Solo cuando el Señor abrió los ojos del criado de Eliseo a la realidad del mundo invisible, el sirviente pudo verla. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Segunda de Reyes 6:17. Era un gran ejército de ángeles enviado a Dotán para proteger a Eliseo de los sirios. El salmista también muestra que es consciente de un mundo invisible cuando anima a los ángeles de la siguiente manera: alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales. Salmo 148:2. Y el autor de Hebreos nos recuerda que cuando adoramos, entramos a la Jerusalén celestial para reunirnos con millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Hebreos 12:22. A quienes no vemos, pero cuya presencia debería llenarnos de sobrecogimiento y de gozo. El mundo incrédulo podrá decir que hablar de los ángeles es superstición, pero la Biblia lo hace para darnos percepción de las cosas como realmente son.
El tercer punto, en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios, es que los ángeles son ejemplo para nosotros. En su obediencia y en su adoración, los ángeles son ejemplos dignos de que los imitemos. Jesús nos enseña a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. En el cielo los ángeles cumplen la voluntad de Dios, inmediatamente, gozosamente y sin cuestionar. Debemos orar diariamente para que nuestra obediencia y la obediencia de otros sean como la de los ángeles en el cielo. Ellos pues se deleitan en ser humildes siervos de Dios y cada uno desempeña fiel y gozosamente las tareas asignadas, sean grandes o pequeñas. Nuestro deseo y oración debería de ser que nosotros y todos los demás en la tierra podamos hacer lo mismo. Los ángeles también sirven como ejemplos para nosotros en su adoración a Dios. Los serafines ante el trono de Dios ven a Dios en su santidad y continuamente exclaman: Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y Juan ve alrededor del trono de Dios un gran ejército de ángeles. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 11 y 12. Así como los ángeles hayan sumo gozo en alabar a Dios continuamente, ¿no deberíamos nosotros también deleitarnos cada día en entonar a Dios alabanzas y tenerlo como el momento más elevado, más digno de nuestro tiempo y nuestro mayor gozo? ¿No debería de ser parte también de nuestro devocional y de nuestro tiempo con Dios? Pues ya sabemos qué eran los ángeles, cuándo fueron creados con bastante aproximación, y ahora en tercer lugar vamos a abordar el punto acerca del lugar de los ángeles en el propósito de Dios. Y para ello vamos a ver 5 puntos que nos van a ayudar a entender el lugar de los ángeles en el propósito de Dios. Y el primero es que los ángeles muestran la grandeza del amor de Dios y su plan para con nosotros. Los seres humanos y los ángeles, usando el término ampliamente, son las únicas criaturas morales y altamente inteligentes que Dios ha hecho. En consecuencia, podemos entender mucho en cuanto al plan de Dios y su amor por nosotros cuando nos comparamos con los ángeles. La primera distinción que hay que notar es que de los ángeles nunca se dice que fueron hechos a imagen de Dios, en tanto que de los seres humanos varias veces se dice que son hechos a imagen de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Puesto que ser a imagen de Dios quiere decir ser como Dios, parece justo concluir que somos más parecidos a Dios incluso que los ángeles. Esto lo respalda el hecho de que Dios algún día nos dará autoridad sobre los ángeles para juzgarlo. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Dice Pablo en 1 Corintios 6:3. Y esto es así, aunque ahora, según Hebreos capítulo 2, versículo 7, somos un poco menor que los ángeles. Pero cuando nuestra salvación sea completa, seremos exaltados por encima de los ángeles y gobernaremos sobre ellos. Es más, incluso ahora los ángeles ya nos sirven. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Otro elemento diferencial y que muestra nuestra superioridad a los ángeles es nuestra capacidad como seres humanos de tener hijos como nosotros.
Cuando Adán tenía 130 años fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Génesis 5:3. Los ángeles, al parecer, no pueden tener hijos, como leemos en Mateo 22:30, pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. También la grandeza del amor de Dios por nosotros se ve demostrada en relación con los ángeles. Aunque muchos ángeles pecaron, ninguno fue salvo. Por ejemplo, Pedro nos dice que Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. 2 Pedro 2:4. Y encontramos otros textos similares en Judas 6 y Hebreos 2:16, por ejemplo. Por consiguiente, vemos que Dios creó dos grupos de criaturas inteligentes y morales. Entre los ángeles muchos pecaron, pero Dios decidió no redimir a ninguno de ellos. Fue perfectamente justo que Dios lo hiciera, y ningún ángel jamás puede quejarse de que Dios lo tratara injustamente. Ahora, entre el otro grupo de criaturas morales, los seres humanos, que somos nosotros, también hallamos que un gran número, todos por cierto, han pecado y se han alejado de Dios. Como con los ángeles que pecaron, Dios podía haber dejado que siguiéramos la senda hacia la condenación eterna que escogimos. Si Dios hubiera decidido no salvar a nadie de toda la raza humana, habría sido perfectamente justo que lo hiciera, y nadie podría quejarse de injusticia por parte de Él. Pero Dios decidió hacer mucho más que solo satisfacer las demandas de la justicia. Decidió salvar a los seres humanos pecadores. Si hubiera decidido salvar solo a 5 seres humanos de toda la raza humana, eso habría sido mucho más que justicia. Habría sido una gran demostración de misericordia y gracia. Si hubiera decidido salvar solamente a 100 de toda la raza humana, hubiera sido una asombrosa demostración de misericordia y amor. Pero Dios, en verdad, ha escogido hacer mucho más que eso. Ha decidido redimir de la humanidad pecadora a una gran multitud que nadie puede contar, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Esto es misericordia y amor incalculable, mucho más allá de nuestra comprensión. Todo es favor inmerecido, todo es gracia. El asombroso contraste con la suerte de los ángeles recalca esta verdad en nosotros. El hecho de que hemos sido salvados de una vida de rebelión contra Dios quiere decir que por toda la eternidad podremos entonar cantos que los ángeles jamás podrán cantar. Los ángeles que no cayeron nos ven entonar estos cantos y se regocijan, pero nunca los pueden hacer suyos. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Leemos en Lucas 15:10. Porque el hecho de agradecer esa salvación incalculable solo lo podemos hacer aquellos que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Y el cuarto punto en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios es que los ángeles realizan algunos de los planes de Dios. La Biblia ve a los ángeles como siervos de Dios que realizan algunos de sus planes en esta tierra. Traen mensajes de Dios pues a diferentes personas, por ejemplo, como vemos en Lucas 1, 11, 19. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto?
ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Encontramos también otros textos similares en Hechos 8:26, 10:3 al 8 o Hechos 27, 23 y 24. Por otro lado, también ejecutan algunos castigos que Dios impone, como traer una plaga sobre Israel, 2 Samuel 24, 16, 17, exterminar a los dirigentes del ejército asirio, matar al rey Herodes porque no dio gloria a Dios, derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra, Apocalipsis 16:1. Cuando Cristo vuelva, los ángeles vendrán con él como un gran ejército que acompañará a su Rey y Señor. Los ángeles también patrullan la tierra como representantes de Dios, Zacarías 1, 10 al 11, y libran guerra contra las fuerzas demoníacas, Daniel 10, 13 o Apocalipsis 12, 7 al 8. Juan en su visión vio un ángel descender del cielo y anota que el ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, y Satanás, y lo encadenó por 1000 años y lo arrojó al abismo. Apocalipsis 21 al 3. Cuando Cristo vuelva, un arcángel proclamará su venida, como leemos en 1 Tesalonicenses, pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. El quinto punto, en cuanto al lugar de los ángeles, el propósito de Dios es que los ángeles glorifican directamente a Dios. Y los ángeles también tienen otra función. Sirven directamente a Dios glorificándolo. Por tanto, además de los seres humanos, hay otras criaturas morales e inteligentes que glorifican a Dios en el universo. Los ángeles glorifican a Dios por lo que Dios es en sí mismo, por su excelencia, por cómo es y por quién es. Los serafines continuamente alaban a Dios por su santidad, Isaías 6, 2, como también los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4, 8. Los ángeles también glorifican a Dios por su gran plan de salvación, conforme se va desenvolviendo. Cuando Cristo nació en Belén, una multitud de ángeles alabó a Dios y dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Jesús también nos dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Lo que indica que los ángeles se regocijan cada vez que alguien se convierte de sus pecados y confía en Cristo como Salvador. Cuando Pablo proclama el Evangelio para que las personas de diverso trasfondo cultural, racial, judío, griego, sean llevadas a la iglesia, ve el sabio plan de Dios para la iglesia exhibido ante los ángeles, porque dice que fue llamado a predicar a los gentiles para que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Efesios 3:10. Y Pedro nos dice que aún los mismos ángeles anhelan contemplar, 1 Pedro 1:12, las glorias del plan de salvación conforme se realiza en la vida de creyentes individuales día a día. Pablo también nota que Cristo, visto por los ángeles, 1 Tesalonicenses 3:16, lo que sugiere que ellos glorifican a Dios por la vida de obediencia de Cristo. Es más, el hecho de que las mujeres debían vestirse de manera que apropiadamente señale que son mujeres a causa de los ángeles, 1 Corintios 11:10, cuando la iglesia se reunía para adorar, indica que los ángeles presencian la vida de los creyentes y glorifican a Dios por nuestra adoración y obediencia. De hecho, Pablo le recuerda a Timoteo cuando quiere enfatizar la seriedad de un mandamiento que desempeñamos
pues nuestras acciones en presencia de testigos angélicos. Te insto delante de Dios, de Cristo, Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte de llevar de prejuicios y favoritismo. Si Timoteo sigue las instrucciones de Pablo, los ángeles presenciarán su obediencia y glorificarán a Dios. Si deja de obedecer, los ángeles también lo verán y se entristecerán. Y lo mismo ocurre con nosotros. Por tanto, los 5 puntos que hemos visto acerca del lugar de los ángeles en los planes de Dios son: el primero es que los ángeles muestran la grandeza del amor de Dios y su plan para nosotros. El segundo punto en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios es que los ángeles nos recuerdan que el mundo invisible es real, que existe, que está ahí. El tercer punto en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios es que los ángeles son ejemplo para nosotros. El cuarto punto es, en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios, es que los ángeles realizan algunos de los planes de Dios. Y el quinto punto, en cuanto al lugar de los ángeles en el propósito de Dios, es que los ángeles glorifican directamente a Dios. Y también, como acabamos de recordar, por nuestras vidas, por su iglesia también. Por tanto, nos vamos a ver el próximo jueves para abordar el último punto sobre los ángeles, que es nuestra relación con los ángeles. Que Dios te bendiga y tenga un final de jueves muy bendecido.